Cristo Jesús, eres mi plenitud. Sí, Señor Jesús, tú eres nuestra plenitud, Señor. Eres mi plenitud. Tú eres nuestra plenitud, Señor. Cristo Jesús, no hay nada fuera de ti. Eres mi plenitud. Solo tú eres nuestra plenitud de gozo, de alegría, de paz. Si no estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si te tengo a ti, Señor, tengo todo. Nada de este mundo puede tener ese deseo que tiene mi espíritu y mi alma, para que tú seas mi tesoro. Porque fuera de ti, Señor, nada hay, Señor pleno. Que tú eres nuestra plenitud. En ti estamos completos, Dios. En ti estamos íntegros. Porque te tenemos aquí. No hay ningún deseo fuera que nos pueda quitar, que nos pueda arrancar esta paz, esta justicia que nosotros tenemos. Porque te tenemos a ti. Estamos plenos. Si tú le tienes a Cristo, está pleno. Si tú le tienes a Dios a tu lado, y si lo primero eres Dios, está completo y está completa. Está totalmente plena y pleno. Pero si lo primordial no es Dios en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, no hay plenitud. Porque para que estemos plenos, necesitamos tener a Dios sobre todas circunstancias, sobre todas situaciones, sobre todo problema, sobre todo dolor, sobre toda tristeza. Tenemos que tener a Él. Aleluya. Por eso te adoramos, Señor. Te glorificamos, te exaltamos. Gracias, Yeshua. Gracias, Yeshua. Sí, Señor. Tú eres nuestro Mesías. Tú eres nuestro Yeshua. Eres nuestro poderoso. El único. El que es, el que nos da plena seguridad y plena certeza de esa convicción que estamos esperando. Tu venida, Mesías. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, te glorificamos y te exaltamos. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Eres todopoderoso. Te adoramos, Dios. Eres el único. Sí, Señor. Eres el único. A quien estamos esperando. A ese Mesías. Oh, Santo y poderoso. Gracias, Jesús. Señor. Tú eres el Mesías. No hay nadie como tú, Yahvé. Nadie como tu Señor. Nuestro Mesías, Jesús Mesías. No hay nadie como tú, Yahvé. Tan grande como tu Señor. Oh, sí, Señor. Con nuestro Mesías, Jesús Mesías. No hay nadie como tú, Yahvé. Tan grande como hija de Sion. Dame, hija de Sion, Mesías, Jesús Mesías. No hay nadie como tú, Yahvé. Vamos que Babilonia cae esta noche. Babilonia cae esta noche, aleluya. En presencia de Dios, en presencia de Dios. No hay nadie como tú, Yahvé. Tan grande como tú, Señor. Sí, Señor, Mesías, que se adora Mesías. No hay nadie como tú, Yahvé. No hay nadie como tú, Señor.
Eres inigualable, Dios. Eres único. Eres eterno. Por eso te adoramos, te exaltamos, te honramos. Porque tú eres nuestro Dios, nuestro Mesías. El que ha de venir por su pueblo. El que ha de venir por aquel caballo blanco. Con la espada en sus manos y con la corona de oro, a buscar a su pueblo, a buscar a sus hijos, a buscar a sus hijas. Adoremos Sion, adoremos Sion, adoremos Sion, hija de Sion. Sí, Señor, adoremos Jesús. Gracias, Jesús. Te adoramos. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Yahvé. Gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Decí conmigo en esta noche, sentimos. Decí, sentimos la lealtad ardiendo en el pecho. Y sube una obstinación. Decí de nuevo, sentimos la lealtad ardiendo en mi pecho. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Sienta su lealtad allí en el pecho ardiendo. Amén. Aleluya. Que Dios le bendiga en esta noche. Quiero que vaya a su libro de Salmo. El libro de Salmo 137. Les saludo con la paz del Señor. Que Dios bendiga a cada uno, que traiga paz, que traiga armonía y que traiga esa sensibilidad en su espíritu, para que en los últimos tiempos nuestro espíritu se sienta sensible, no insensible, sino sensible a su voz. Amén. Ya que se escuchan muchas voces, usted prende la televisión y va a escuchar distintas clases de voces, y lo que más se escucha en las voces son las burlas, amén, de la gente, las burlas de las personas y a los cristianos, a los hijos de Dios. Por eso es importante que seamos sensibles y que sintamos en nuestros pechos, sí, la lealtad. Amén. Tenemos que ser leal a Dios sobre todas las cosas. Pero si no somos leal al que vemos, menos vamos a ser leal al que no vemos. Amén, iglesia. Salmo 137, capítulo 1. El Salmo 137, capítulo 1. Allí donde estás, ya está viendo a través de estos medios. Dios quiere hablarte en esta noche. Dios quiere enseñarnos, aleluya, esa lealtad que Abba necesita, que papá necesita, no solo en nuestra vida, sino hacia alrededor. Si encontrarlo, me dicen, Salmo 137, capítulo 1, junto, vamos a leer. Y dice, juntos a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Verso 2 dice, sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas.
Verso 3 dice, y los que allí no habían llevado cautivo, nos pedían que nos cantásemos. Y lo que nos había desolado, nos pedían alegría, diciendo, cantando algunos de los himnos de Sión. Amén. Y amén a la palabra de Dios. Y ellos podían decir cómo cantaremos canciones a Jehová en tierra extraña. Amén. Fíjese, ellos sentían la lealtad allí en esa tierra extraña, en ese cautivo donde Babilonia le había llevado al pueblo de Israel, en el cautiverio, en aquel lugar donde realmente era terrible, no solo la vida espiritual, sino los sentimental, la vida mental, la vida física, cambiaba por completo porque ellos estaban allí en Babilonia, estaban cautivos. Amén. Pero yo en esta noche quiero hablarte de algo, de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y vemos nosotros aquí la palabra del Salmo, ante la maldad de sus opresores, el salmista dice que lloraban por sus burlas, expresaba su lealtad por medio de la resistencia pasiva y lloraban que Dios se encargue de ello, pagándole con su propia moneda. Amén. Fíjese, como si fuera el tiempo de hoy, esta palabra de lo que está sucediendo a nuestro alrededor nuestro, o sea, Babilonia, significa este mundo, ¿sí? Esta generación. Y aquí vamos a ver varias generaciones. Como iglesia lloramos por la maldad, ¿verdad?, que vemos en la televisión. Como iglesia lloramos por la maldad que están haciendo quizás jóvenes, donde roban, donde matan, donde arruinan una familia, donde arruinan un matrimonio, donde arruinan una madre, un padre, ¿verdad? Y nosotros como pueblo lloramos por la maldad y la burla de nuestros enemigos. Pero en esta circunstancia, como creyente o como cristiano, como hijo de Dios, debemos expresar nuestra lealtad a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Pero hoy en día nosotros podemos ver, después de esta pandemia, que no todo el mundo expresa o siguen expresando la lealtad al que prometió en aquel tiempo de bautismo, en aquel tiempo de pasar por las aguas. Allí hay un voto, allí hay un pacto, allí hay un compromiso cuando usted se bautiza. No es que usted se mete al agua y ya está, ya se bautizó, ya es salvo. No, no, no. Usted allí hace un compromiso con Dios. Allí usted firma una lealtad hacia Dios a partir de salir de esa agua. No es un bautismo cualquiera. No es que usted se mojó todo el cuerpo y ya está, ya pasó. No, iglesia. Allí nosotros expresamos nuestra lealtad. Y hoy podemos ver, aleluya, que después de esta pandemia muchísimos se olvidaron de esa lealtad a Dios y corrompieron por su dolencia, por las pérdidas y por las cosas que hayan pasado. Pero si usted se detiene aquí en el Salmo 137 y lo lee profundamente en el Espíritu, usted se va a dar cuenta que el pueblo de Israel le llevaron cautivo, iglesia, en Babilonia. Se burlaban del Dios de ellos. Aleluya, se burlaban de quien adoraban en Sión. Aún decían ellos, canten ahora a ese Dios que tanto ustedes cantaban y adoraban. En esta mañana Dios me hablaba profundamente
en este salmo que cuando nosotros a veces estamos, pareciera el pueblo de Israel que estamos en Babilonia, pareciera que estamos presos, pareciera que estamos cautivos, que no siquiera nos sale una adoración al Rey, al Todopoderoso. Nos olvidamos de ese compromiso, de ese pacto, de esa lealtad que hicimos con Dios. Y no con el hombre, sino con Dios en primer lugar. Ellos estaban cautivos y dicen que los salmistas lloraban porque no querían traicionar al Dios viviente, al Dios poderoso, al Yeshua, al Mesías, al quien nosotros hoy estamos adorando. ¿Cuánto dicen, gloria a Dios? Pero hoy pareciera que el pueblo de Dios en general, las iglesias, cuando digo pueblo de Dios estoy hablando de la iglesia, y cuando hablo de la iglesia estoy hablando de usted y estoy hablando de mi persona, porque la iglesia somos nosotros. Este es el lugar, el atrio donde adoramos, la casa de Dios, donde venimos a exaltar a Dios, donde nos venimos a alimentar, a estar coinonía, a estar juntos, en armonía, adorando, glorificando al Dios que nos sacó de Babilonia, al Dios que nos sacó de la esclavitud. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero hay gente que se olvidaron de ese pacto, de ese compromiso. En Sion dice que adoraban y cantaban a Dios, pero ahora todo esto estaba en cautivo el pueblo de Israel, y Babilonia se burlaban, le decían: ahora canten a ese Dios al que tanto cantaban en Sion. Se burlaban como quizás nosotros hoy en día la gente, algunos se burlan, ¿verdad? Aleluya. Dice que lloraban pidiendo que la justicia de Dios se manifieste a ellos como una expresión de amor. Amén. Pero hay un propósito específico en esta palabra que hoy Dios quiere hablar con nuestra vida. Amén. Que la predicación de esta palabra de Dios, los oyentes, están dispuestos a partir de hoy a soportar opresiones de nuestros enemigos como iglesia, expresar su lealtad hacia Dios y resistiendo todo ataque del enemigo y ponerles en las manos de Dios, del amor a todos aquellos que atenten contra la vida de la iglesia. He visto un video en estos días donde le ponían a las personas en una bolsa hasta morirse asfixiada. Terrible esa muerte que estaba viendo en un lugar por el hecho de no decir no a Dios, de no decir que no se rinden, o sea, no negarle a Dios. Le ponían en una bolsa y suavemente, despacio, esa persona iba muriendo asfixiada. Terrible ese video. Iglesia, y no lo compartí porque no todos van a entender un proceso que están viviendo estos misioneros o misioneras en aquellos lugares donde están. No quise compartir con nadie porque es muy fuerte este video, iglesia. Por eso estamos en tiempo de Babilonia, en tiempo donde muchos están negando y están colgando su arpa, como estaban estos salmistas, aleluya, porque se sentían opresados, se sentían amenazados, se sentían afliccionados. ¿Cuánto dicen gloria a Dios y a su nombre? Aleluya. Cuando Judá fue llevado cautivo por los babilonios, la primera fase ocurrió en aquel año 605 a.C., Daniel y sus amigos. Y la segunda fase, en el primer año de 797, la más importante de los hijos buenos, escuche. Y la tercera definitiva, en el año 586, los hijos malos. Entonces algunos de los primeros grupos de los cautivos pudieron adaptarse a su situación y a dar testimonio por su vida de santidad y oración. Había un grupo que se adaptaron, iglesias se unieron juntos para adaptarse, entre comillas, lo que Babilonia quería hacer, pero ellos tenían en su corazón de que ellos tenían que serle fiel a Dios en la buena y en la mala, en los momentos difíciles y también en los momentos hermosos, cuando dicen gloria a Dios. Pero nosotros estamos allí cautivos, pareciera como Babilonia, como que nos llevaron allí cautivos, porque nuestros sentimientos y nuestras emociones nos juegan en contra de lo que Dios está marcando en nuestros corazones. Amén. Entonces yo veía a esas mujeres, esos hombres que morían asfixiadas en esa bolsa y decía: wow, qué tanta fidelidad hacia ti, Señor. Y a veces nosotros de iglesias estamos aquí con total libertad para venir a la casa de Dios, exaltar a Dios, glorificar a Dios, levantar nuestras manos al
al cielo. Cuando esa gente está dentro en esa bolsa, ni siquiera podía levantar su mano porque estaban encadenados. Y allí se movía su cuerpo porque cada momento le faltaba más el oxígeno y lentamente iban muriendo. Iglesia, y nosotros que estamos aquí, con total libertad podemos salir a gritar a la calle que Cristo viene. Podemos salir a las plazas a gritar que Cristo se acerca. Pero allí no se puede ni hablar de Cristo porque te ponían en esa bolsa. Iglesia, yo vengo a hablarte de parte del Señor. Su venida está tan cerca que no lo imaginamos nosotros. Las señales se están cumpliendo del pie a la letra. Si leemos Apocalipsis, las trompetas están sonando, pero todavía nosotros estamos pareciera allí en Babilonia. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Es difícil imaginar cómo reaccionaban los del tercer grupo, pues tenían que darse cuenta de que estaban sufriendo por su propio pecado. Algunos de los segundos grupos consiste que estaban sufriendo por los pecados de otros y la maldad de sus conquistadores. ¿Cuánto dicen amén? Y muchas veces nos toca vivir, sufrir por el pecado o por las cosas de otras personas. Aleluya. Entonces lloraban, dice, por la burla de sus opresores. Expresaban su lealtad a su patria por medio de su terquedad y oraban que su Dios se encargara de sus atormentadores, pagándole en la misma moneda. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Nosotros podemos identificarnos más con los segundos grupos, especialmente cuando vemos la iglesia sufrir, siendo desgarrada, escuchen bien esto, por dentro y asediada por fuera, sufriendo a manos de amigos como de enemigos. Antes de recuerdo de lo que ha hecho a esta iglesia, y muchas iglesias, hermanos, solo podemos llorar frente a la burla de los opresores. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Sentimos, como dije hoy, la lealtad ardiendo en nuestro pecho cuando vemos las traiciones que le hacen al pueblo de Dios, la traición que le hace a un hermano, a una hermana, o la traición que traiciona a su propio pueblo. Solamente tenemos que llorar y en nuestro corazón ver la lealtad ardiendo en nuestro pecho, quizás queriendo orar como aquellas personas querían orar para que Dios haga justicia, para que Dios descienda sobre ellos como malo, pero había otro pueblo que oraba a Dios para que Dios se encargara de esas personas que hacían maldad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Al pesar en los crueldades que han hecho a lo nuestro, somos tentados a pedirle a Dios que los castigue severamente. Amén. Porque nuestra carne, nuestra milicia, dice que no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces nosotros como humanos, como personas, cuando estamos malos, cautivos, quizás como esas personas en nuestros pensamientos, aleluya, ellos deseaban que haga justicia a Dios o que le castigue severamente. Amén. Cuando solo deseamos llorar. Sin embargo, hay gente que solamente se pone allí en la presencia de Dios y lloran por lo que le han hecho, por lo que han vituperado, por lo que han inventado, quizás palabras, quizás cuentos, quizás algunas cosas que quizás vos decís, ni siquiera estaba en ese lugar, ni siquiera estaba con ellos, pero fíjese lo que inventa. Entonces lo único que hacemos nosotros es ir y llorar en la presencia de Dios, y allí descargamos, allí dejamos todo nuestros anhelos y nuestro deseo quizás de orar para que Dios castigue severamente, para que Dios caiga la justicia sobre ellos, y solamente oramos y decimos, Señor, dejo en tus manos estas personas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Nuestra lágrima mezclada con añoranza. Los israelitas deportados en Babilonia, lejos de su patria amada, invocaban su tristeza llorando. Una tristeza desgarradora, nostálgica, que los producía más fuertemente el deseo de volver a Sión, a la ciudad de Dios. Amén. Y así hay muchas personas que están llorando allí en su casa, que están llorando en la presencia
presencia quizás de Dios, y su espíritu tiene un deseo, un anhelo de llegar a la casa de Dios, de volver a Sion, de volver a juntarse junto con los hermanos para adorar y glorificar a Dios. Pero allí están todavía con su dolor, allí están todavía con su sentimiento por el piso, cuando en realidad tenemos que dejar en la mano del Señor. Aleluya, porque Él es nuestro abogado, Él es nuestro juez, Él es el que, nuestro Dios de justicia, Él es el que hace todo por su pueblo. Cuando dicen amén. Amén. Gloria a Dios. Dice que producía más fuertemente el deseo de volver a Sion, a la ciudad de Dios. Él extrañaba su tierra como profundo amor, siendo esclavo. No disfrutaban la vida y aún más por la conducta burlona de sus opresores. Todo el tiempo dice que se le burlaba. Todo el tiempo se le decía, ahora cantá a ese Dios, adorá a aquel Dios que tanto adoraba en Sion, cuando dice amén. Amén. Ellos se sentaban junto al río de Babilonia para llorar su tristeza. La posición de decir sentado era una forma de manifestación que indicaba una actitud de duelo por la situación en que se encontraban. Amén. Como iglesia y como creyente o como hijo de Dios, en lo particular anhelamos nuestros mejores tiempos. ¿Cuánto dicen amén? Cuando todo marchaba bien, cuando teníamos buena salud física, emocional y espiritual, cuando como iglesia teníamos una asistencia numérica extraordinaria, amén. Lloramos juntos al hombro de otros hermanos, rogando a Dios nos permita volver a recuperar nuestra identidad como cristiano y como hijo de Dios y como iglesia del pueblo de Dios. Amén. Amén. Aunque triste por la situación actual de nuestra iglesia, añoramos una iglesia totalmente restaurada. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Liberada por el eterno Dios en su Hijo Jesucristo, como se expresa en el libro de Juan, capítulo 8, verso 36. Esa expresión poderosa que Dios nos dejó escrita allí, y que dice, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libre. Los israelitas exiliados extrañaban Sion, el monte del templo de la ciudad de Dios, Jerusalén como la habitación de Dios. El Salmo 74, verso 2, Isaías capítulo 8, 18, Joel capítulo 3, 17, el libro de Amós capítulo 1, verso 2, habla de estas cosas que estoy hablando en esta noche. Es algo muy profundo de lo que Dios nos está hablando en este día tan poderoso, que realmente Dios quiere enseñarnos, que Dios nos rescató, que Dios nos sacó de allí de Babilonia. Pero hay todavía personas que tienen a Cristo en su corazón, que solamente están mirando Babilonia, que solamente quieren volver a Babilonia porque pareciera que allí está su sustento, pareciera que allí está todo lo que ellos necesitan. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay gente que, aleluya, se preocupa más por el estándar de una economía que por el estándar o por la presencia misma del Espíritu Santo en su alma, en su espíritu. Le dedica más tiempo quizás al dinero, le dedica más tiempo quizás a un negocio, le dedica más tiempo que en la presencia del eterno Dios. Pero allí había tres grupos, y en esos tres grupos, uno de los tres nosotros nos identificamos. Aquellos que le ardía su pecho, aquellos que sentían en su corazón aquel compromiso que un día hicieron ellos en Sion, en Jerusalén, allí en esa tierra donde ellos se comprometieron ante Dios Todopoderoso de seguir a Dios en la buena y en la mala. Así cuando nosotros nos casamos en la boda, allí nos dice el juez o el que nos está casando, nos dice y nos lee, aleluya, en la buena y en la mala, así en la enfermedad, en la escasez y en todas las áreas tenemos que estar juntos. Pero a veces nosotros como el pueblo de Dios, en la mala
buscamos de Dios, pero cuando ya estamos en la buena, cuando ya tenemos casi todo, ya nos estamos olvidando de adorar a Dios, de exaltar a Dios, de glorificar a Dios, de hacer cántico nuevo. Seguimos cantando quizás con los cánticos viejos, seguimos estando con las quejas viejas, aleluya, pero este es el tiempo donde Dios dice: yo te saqué de Babilonia, no te di el tiempo para que tú cuelgues el arpa. Aleluya, por eso es el tiempo de levantarnos con poder, con autoridad. Si queremos que Dios restaure nuestra nación, si queremos que Dios restaure nuestra familia, si queremos que Dios restaure a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, a nuestra generación, nosotros como pueblo tenemos que levantarnos y decir: aquí en mi pecho me arde la lealtad. Yo quiero ser leal a Dios, pero quiero ser leal a mi casa, quiero ser leal a mi familia, quiero ser leal a mi esposo, a mi esposa, quiero ser leal a mi ministerio, quiero ser leal a mi llamado, quiero ser leal a lo que Dios me ha llamado. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y a su nombre. Amén. Muchas personas buscan ser leal al trabajo, que es bueno, está bueno, pero dice: yo quiero ser leal a mi jefe, pero nunca quiere ser leal a la iglesia, al pueblo donde Dios lo llamó. Tenemos que tener una balanza. Iglesia, el reino de Dios tiene una balanza donde tenemos que estar todo al mismo nivel. Yo no tengo que amar más a mi jefe que a Dios. Primero es Dios, quizás segundo mi jefe, quizás segundo mi jefe o lo que sea. Pero hay gente que ama, son más leales a su jefe que a Dios. No le quiere fallar a su jefe, pero sí a Dios, que Dios espere. Total, el tiempo de Dios todavía puede esperar. Estamos equivocados. Allí en ese pueblo de Babilonia donde estaban cautivos, había varios pueblos. Dice que había 3 generaciones allí, aleluya, pero uno de las 3 dijo: no. Vamos a juntarnos nosotros. Tú eres fiel, vení conmigo. Tú eres fiel, vení conmigo. Dice que se juntaron un remanente allí en ese donde estaba en la cautividad, a donde había tristeza, donde había angustia, donde había frío, a donde había de todo lo que tú puedas. Aún la gente venía y se burlaban del Dios verdadero, del Dios que ellos adoraban en Sión. Había gente que extrañaba a Sión, querían volver a Sión, pero había gente que querían estar en la esclavitud. Dice que había gente que se acostumbraron a vivir de esa forma, que se burle, que le digan de todo de Dios. Si hay algo que yo no soporto, usted puede hablar de mí todo lo que quiera, pero cuando se levanta contra mi Dios, ahí me va a encontrar. Pues, aleluya, ¿cuánto dice gloria a Dios? Y ahí había un pueblo que se levantaron contra aquello y dijo: no, aquí en mi corazón hay lealtad. Yo hice un pacto, un compromiso con Dios, no con el pastor que está de turno allí, ni no con aquel salmista que un día nos reuníamos. No, aquí en mi corazón arde y hay algo que me está diciendo, que me está proclamando una voz: sé sensible en el espíritu. Había gente que ya perdieron la sensibilidad. Y había gente que sí todavía estaba sensible en su espíritu y decía: aquí hay algo que me arde. Así como decía Jeremías quiso callar, no quiso predicar más, no quiso profetizar más, no quiso hablar más. Pero dice que en un momento dijo: aquí todavía hay un pequeño fuego que está ardiendo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y allí hay gente del otro lado. Allí hay personas que se quedaron después de la pandemia. Ya ni quizás extrañación. Ya quizás se acostumbraron con lo que están viviendo. Con una pequeña oracioncito. Con una pequeña adoración y alabanza. Ya está. Ya estoy adorando en mi casa sin que mi salvación la tengo. Amén. Se acostumbraron a estar en ese lugar. Babilonia. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios y a su nombre. Babilonia era característicamente una tierra de corrientes de agua. Al igual que Palestina, también era una tierra seca y montañosa. Esta característica, amén, de esta tierra, sin lugar a duda, quedó profundamente impresa en la mente de los auxiliados. En Jeremías capítulo 51, verso 13, dice así: lo que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, venido a tu fin, la medida de tu codicia. Pero dice: la que mora entre muchas aguas, decid conmigo, muchas aguas. Escuchen: lo que mora entre muchas aguas, rica en todo, decía su palabra.
Escucha bien, junto a los ríos. Se refiere al sistema de canales que cruzaban en gran llano entre los ríos Éufrates y Tigres. A las orillas de los ríos y canales del auxiliado se reunían para lamentar la pérdida de su libertad. Allí en ese río todos se reunían allí, se iban allí en ese río y ahí se lamentaban y lloraban porque no se sentían libres. Amén. Entonces hoy en día hay gente así que tiene la mentalidad de Babilonia, que tienen a Cristo, conocieron la palabra, conocieron un día que fueron libres, pero hoy ya no están en la casa, hoy ya no celebran, hoy ya no adoran a ese Dios que un día lo libertó, pero hay momentos que su espíritu se angustia, hay momentos que su espíritu allí está en tristeza, está en agonía, espiritualmente entra en una depresión poderosa de parte del enemigo como Babilonia, pero ahí no se acuerda si está Sion o no está Sion. Aleluya, por eso necesitamos entender que si realmente nosotros somos libres, Dios no nos llamó a la esclavitud de volver a Egipto o a volver a Babilonia. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya, aleluya. Para lamentar pérdida de su libertad, de su identidad patriarca. Los exiliados usaban estos lugares para sus reuniones religiosas, quizás por ser lugares tranquilos, porque allí crecían los árboles que producían abundante sombra. También eran lugares aptos para la meditación, melancolía, porque dice que ahí era el lugar silencio, no había ningún ruido, solamente había árboles, sombra. Cuando hace mucha calor, ¿a quién no le gustaría tirarse a donde hay muchísimos árboles y solamente escuchar las aves, escuchar las gallinas, escuchar las vacas, los chivos, allí por allí al fondo, ¿verdad? Qué hermoso, no escuchar motores como se escucha, ¿no? Cuando usted se va al campo, por ejemplo, a la provincia, va a Formosa y si se va, se mete en los campos, su oído pareciera que cuando usted viaja en avión y de repente el avión hace su oído cambia, o sea, la presión cambia. Allí también lo mismo, usted se va y se introduce al campo y más o menos hace unos 20, 30 metros, usted va a sentir su oído que hace... Amén. Es como que se desconecta de los ruidos de la ciudad. Es como que se desconecta de la esclavitud, de que tú tienes que estar continuamente con los oídos bien abiertos y los ojos bien abiertos en la ciudad. Usted allí no, usted allí pareciera que está, wow, tiene una paz inmensa por dentro. Ellos sentían así cuando se reunían en ese lugar. Amén. Ahora fíjense lo que dice en el libro de Juan capítulo 16, 20. Dice, de cierto os digo, que vosotros lloráis y lamentáis, y el mundo se alegrará. Escuche bien, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convierte en gozo. Escuche esta palabra y lo voy a leer de nuevo. ¿Acaso usted no ve que el mundo pareciera que está alegre? Hoy en día la política, ¿verdad? Hay tantas cosas que están pasando, no saben ni cómo presentarse, no saben qué hacer para llamar atención a la gente. Es como que la gente necesita la alegría, es como que la gente, veo que jugaron al fútbol y bueno, dieron libertad para a prueba de avión, entre comillas, o prueba, no sé, piloto, pero allí dieron lugar para que vaya la gente a ver el partido, ¿verdad? Pero todos sabemos por qué y para qué están haciendo estas cosas. Entonces esta palabra es lo que está pasando en este instante. Dice, de cierto os digo, que vosotros lloráis y lamentáis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en ¿qué? En gozo. Entonces nosotros tenemos que ver que más allá que el mundo se pareciera que está contento, alegre, aleluya, usted pareciera que se entristece, porque es verdad, cuando usted ve la noticia, amén, estos políticos que hablan y hablan, usted dice, wow, qué tremendo que es estas cosas, ¿verdad? Y nos agarra esa tristeza, o agarra cuando vemos esos noticieros, aleluya, que arruinan a la familia, a la gente, a los hombres y mujeres trabajadores, aleluya, nos ponemos tristes o nos lamentamos, ¿verdad? Nuestra decisión de no profanar lo sagrado, decir conmigo, nuestra decisión es de no profanar lo sagrado. Fíjese, allí en Levítico 23:40, y donde hemos leído también el Salmo 137:2,
el versículo del Salmo. Fíjese qué es lo que hicieron estos hombres o mujeres que estaban allí cautivos en Babilonia. Levítico capítulo 23, verso 40. El Salmo 137, verso 2 también habla allí de los sauces, de los arroyos, del río. Dice, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Amén. Fíjese, ahí habla de los sauces, de los arroyos, Babilonia. Hemos leído Salmo 137, 2. En general se considera actualmente como álamos. Los sagrados es lo dedicado a Dios, digno de respeto y venerable. Amén. Dice que ellos colgaron el arpa porque era sagrado. Ellos consagraron para Dios. Es como usted agarra su bebé y le consagra a Dios. Usted lo cría, usted lo cuida, lo guarda, pero ya no es más de usted. Usted le consagró para Dios, le dio para Dios. Sí, como hizo Ana, ¿se acuerda? Que Ana dijo, si me diera un hijo, yo te daré. ¿Pero qué dijo? Yo te daré un sacerdote, un profeta. Amén. Lo mismo yo cuando entregué a mis hijas le dije, Señor, yo te entrego. Amén. Pero está en nosotros si le preparamos como profeta, como sacerdote. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. Digno de respeto y venerable. Uno de los instrumentos que los israelitas ya habían consagrado a Dios era el arpa, traducido en algunas versiones como cítara o lira. Es el primer instrumento musical mencionado en la Biblia en Génesis capítulo 4, 21, a la vez del único instrumento de cuerda que se menciona en el Pentateuco. Se le conoce cuántas cuerdas formaban, aunque Josefo pensaba que tenía 10 cuerdas. Este era el instrumento que los exiliados usaban para glorificar a Dios a las orillas del río de Babilonia. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted mira esta palabra, los hijos de Dios se iban y se consagraban allí a la orilla del río. Si usted ve en este mundo hoy Babilonia, ¿quién se baja a las orillas del río? ¿Nunca vieron usted la noticia? Hoy se ve en las noticias, usted busca en YouTube, encontrar allí. Los payos, los brujos, se van a las orillas de las aguas. ¿Sí? Allí se van, cuando en realidad nosotros aquí dice que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, de Sion, se iban allí en ese río a adorar a Dios. Hoy la ve a los brujos, a los hechiceros, a los payos, a los umbandas, allí en las orillas de las aguas, cuando nosotros tenemos que estar allí. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Como señal de duelo ante las burlas de sus opresores, los auxiliados enmudecieron su arpa, colgándola en las ramas de los sauces. ¿Cuánto dicen amén? Decí conmigo, Señor Jesús, perdóname si he colgado mi arpa. Iglesia, no es tiempo de colgar tu arpa. Dile a tu familia, no colguemos el arpa. Dile a tus hijos, no colguemos el arpa. El arpa es señal de redención. Cuando ellos colgaron, es como diciendo, ya no vamos a cantar más a Dios, ya no vamos a glorificar más a Dios. Ya su canto era diferente, su canto era angustia, su canto era tristeza. Ya colgaron el arpa. Iglesia, no es tiempo de colgar el arpa a ningún lado. Es tiempo de agarrar el arpa y el shofar y hacer sonar. Aunque Sion se burle, aunque la gente se burle, aunque la gente te critique, te haga de todo, no cuelgues el arpa. Apláudale si lo cree. Hay gente que están a punto de colgar el arpa y hay gente que ya la colgaron, pero Dios te viene a decir, hija de Sion, vuelve a las orillas del río. ¿Cuánto dice gloria a Dios y a su nombre?
a los sauces. Sobre los sauces, en medio de ella colgaron nuestras arpas. En general se consideraban actualmente como álamo, mientras descansaban a sus sombras para añorar la tierra de Sión que se le había alrededor, de la cual estimaban como un regalo de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hay gente que cuelga en el arpa. ¿De qué manera, pastor? Acordándose de la gloria pasada, acordándose del milagro pasado, acordándose de cosas pasadas. Yo quiero decirte, Dios trae en estos tiempos gloria poderosa. Allí en el libro hablaba del Señor, aleluya, de la primera gloria y la gloria postrera. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Yo le estaba hablando a su pueblo, ya no recuerden más de la gloria pasada. Ahora la gloria postrera que va a venir va a ser más fuerte, va a ser más poderosa. Si viste milagro en la primera, en la segunda vas a ver, aleluya, poderoso, cosas poderosas de Dios. ¿Cuánto lo cree? Yo creo en Dios y creo que se va a manifestar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos consagrados. A pesar de todo lo que nos pasó, estamos aquí estables. Y eso es lo que mira Dios. Eso es lo que agrada el corazón de Dios. De aquellos hijas y hijas que no se rinden, que no cuelgan el arpa, aunque estén en Babilonia, aunque le critiquen, aunque le vituperen, aunque inventen cosas por ellos, sigue estando con el arpa en las manos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y a su nombre. No cuelgues el arpa, iglesia. Sigue adorando, hija de Sión. Se reunían a las orillas de los ríos para lamentar por la destrucción del santuario de Jerusalén y para que Dios cambiara la suerte de los desterrados. Pero ante la burla de sus opresores, ellos mantuvieron su lealtad. Decí conmigo, aunque se burle de mí, yo voy a mantener mi lealtad a Dios y prefiero colgar su arpa que la mía. Amén. Como creyente debemos imitar tantas cosas que Dios nos habla aquí. Amén. Yo quiero hablarte en este momento, en este instante, quiero que prestes atención. Debemos mantenernos leales a Dios, a pesar de las condiciones en que nos encontramos como iglesia. Mirar a tu hermano y decirle, debemos mantenernos leales a Dios, a pesar de las condiciones en que nos encontramos como iglesia. Amén. Amén. Ante la burla o provocaciones de aquellos que nos han dañado, debemos juntos tomar la decisión de no profanar nuestra vida y de todo aquello que hemos consagrado para el servicio de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Debemos ser leales a Dios, a pesar de las cosas, a pesar